GameTV presenta El turista del espacio, con Alex Ribeiro. Bienvenidos a un nuevo programa de El turista del espacio, donde con esa agencia de turismo espacial que nos hemos imaginado llamada Space Tours, lo que hacemos es hablar de, en las dos primeras temporadas, los lugares más interesantes del sistema solar, y en esta tercera temporada estamos hablando de lo que permite que todo esto se convierta en realidad y de lugares importantes a nivel de la civilización, a nivel de la historia de la exploración espacial, tanto presentes y pasados como también futuros. En este caso vamos a hablar de un lugar que cumple con los tres requisitos porque es historia pasada, presente y futura de la exploración espacial tripulada. Se trata de la Estación Espacial Internacional. Seguramente podríamos decir que el laboratorio más famoso del mundo, laboratorio orbital, eso sí, pero laboratorio a fin de cuentas porque una de las grandes actividades de la Estación Espacial Internacional es la investigación y que además lleva habitada permanentemente desde que llegase la primera expedición, que de hecho se llamó la Expedición 1, en el año 2000. Desde entonces, y ya van 24 años en el momento en el que estoy grabando el podcast, la Estación Espacial Internacional ha tenido siempre astronautas, ha tenido siempre residentes y seguirá así hasta 2030, que es cuando se planea que ya termine su funcionamiento y sea sustituida por lo que la industria aeroespacial privada quiera poner en órbita, pero de todo eso hablaremos tranquilamente en este programa del turista del espacio, porque es un lugar que seguramente a todos nos resulta muy familiar por haber oído hablar de la Estación Espacial Internacional muchas veces, pero a lo mejor hay curiosidades y detalles de su historia que no conocemos y que vale la pena hablar de ello en un programa en el que estamos hablando del turismo espacial, porque ya ha recibido en más de una ocasión la visita de turistas espaciales. Así que, Norma, ¿estás lista para nuestro viaje de hoy? Yo estoy lista para ir al fin del mundo, pero esta vez vamos a quedarnos cerca de la Tierra. Sí, por lo general la Estación Espacial Internacional está a unos 450 kilómetros de altura y no suele variar mucho. Eso es como ir a la playa Valencia. Así que no me importa si nuestro destino es tan interesante como los que hemos visto las semanas anteriores. Te prometo que va a ser interesante porque aquí sí que ha habido turistas espaciales de verdad, no hace falta imaginarlos como en otros programas donde no nos quedaba más remedio. Nave a punto y motores encendidos. Empieza la cuenta atrás. 5, 4, 3, 2, 1. ¡Despegamos! All engine running. Godspeed, John Glenn. All right, lift off and the clock is turning. La Estación Espacial Internacional ya sabemos lo que es porque su propio nombre lo dice, es una estación espacial que generalmente orbita a unos 450 kilómetros de nuestro planeta. Esa altura va variando, en ocasiones es 420, en ocasiones es 470, depende de cada momento, pero lo importante en toda esta historia es cómo surge la Estación Espacial Internacional, cómo se llega a esta idea. Y lo cierto es que al final podemos decir que es un cúmulo de casualidades, porque la realidad es que antes de la Estación Espacial Internacional, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética en aquel momento tenían sus propios planes. De hecho, Estados Unidos había desplegado la Estación Espacial Skylab, la Unión Soviética había desplegado la Estación Espacial Mir, que luego con el tiempo se la llamó la Estación Espacial Rusa Mir, y estaban planeando nuevas estaciones. Se hablaba de Skylab B, se hablaba de Mir 2, y lo que sucedió fue simplemente que llegó un momento en el que no quedó más remedio que aunar esfuerzos, porque la Estación Espacial Internacional nació básicamente de la combinación de los planes de la estación Mir 2 por parte de la Unión Soviética y los planes de una estación espacial a la que llamaban Freedom, Libertad, por parte de Estados Unidos, donde querían contar también con la participación de Japón, que iba a aportar un módulo llamado Kibo, y la Agencia Espacial Europea, que también iba a participar. Pero lo que sucedió fue que, a medida que pasaban los años, se elevaban los costes y llegó un momento en el que el Congreso de Estados Unidos básicamente lo que dijo es que hacía falta más participación internacional, y al mismo tiempo la Unión Soviética se vino abajo,
los planes de Mir 2 ya no podían ser tan ambiciosos y eso fue lo que propició una reunión entre Al Gore, el vicepresidente de Estados Unidos en aquel momento, y el primer ministro ruso Viktor Chernomyrdin, que desembocó en lo que hoy en día conocemos como la Estación Espacial Internacional. De hecho, como preparación a ese proyecto también se empezó a trabajar en las misiones del transbordador espacial a la Estación Espacial Mir. Y la verdad es que es curioso leer sobre los primeros pasos de la Estación Espacial Internacional, porque en un principio lo que se buscaba era que fuese un laboratorio, cosa que es hoy en día, un observatorio, cosa que podríamos decir que sí, hasta cierto punto lo es, y también una fábrica y que proporcionaría servicio de transporte, mantenimiento, sería como una base en la órbita baja de la Tierra para posibles misiones en el futuro a la Luna, a Marte y a los asteroides cercanos a la Tierra. Todo esto quizás nos suene a repetición de lo que se está diciendo de la plataforma lunar orbital, pero es que la realidad es, lógicamente, que no todos esos objetivos se cumplieron. La Estación Espacial Internacional no cumple todas esas ideas que se plantearon en un primer momento, pero sí que no hay ninguna duda de que es una instalación importantísima. No falla. La NASA haciendo realidad proyectos que parecían ciencia ficción. Pero ahora no está la NASA sola. En la estación he visto astronautas de todas las nacionalidades. Hasta nuestro Pedro Duque estuvo allí. La verdad es que sí, con el paso del tiempo se fueron sumando más países al proyecto y la Estación Espacial Internacional es un ejemplo fantástico de la colaboración y de la cooperación internacional. A día de hoy, los países que participan son Estados Unidos, Canadá, Japón, Rusia y, en el marco de la Agencia Espacial Europea, también Bélgica, Dinamarca, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Noruega, España, Suecia, Suiza y Reino Unido. Esto hace que, sin ninguna duda, sea el programa de exploración espacial más complejo de la historia, en el que más gobiernos y países hay involucrados, también por mucho, por supuesto, y es quizás también un rayo de esperanza respecto a lo que está por llegar en el futuro, aunque hay que decir que con cierto escepticismo, porque la realidad es que la plataforma lunar orbital es una idea muy interesante en cuanto a lo que es la estación espacial en sí, va a estar en órbita de la Luna, pero no va a contar con el mismo grado de colaboración internacional, de cooperación internacional, porque Rusia no va a formar parte. Rusia, en su lugar, se va a embarcar en una aventura diferente con su propia estación espacial. O bien la construirán ellos o bien la construirá China y trabajarán con China. Es decir, nos vamos a encontrar con dos grupos bien diferenciados. China, de hecho, aspira a contar con la colaboración de países como India y de países de Asia principalmente, pero Estados Unidos también está sumando apoyos, está sumando países a través de algo que se llaman los acuerdos de Artemisa para su propio programa. Así que no va a ser quizás tan espectacular, porque nos vamos a encontrar con esos dos bandos muy claros. Hay que decir que también a lo largo de los años ha habido intentos también de que participasen otros países. Se llegó a invitar a Brasil a aportar diferentes componentes y a cambio recibir el permiso de poder utilizar la Estación Espacial Internacional. Sin embargo, no se convirtió en realidad básicamente por la situación política del país. En aquella época, hablamos de la década de los 2000, ha habido amagos también de abandono. El más sonado, sin duda, fue hace solo unos años cuando Rusia anunció que quería abandonar la Estación Espacial Internacional, que quería terminar esa cooperación, que iban a construir su propia estación espacial. Al final eso terminó en agua de borrajas, básicamente porque Rusia se echó atrás, se dieron cuenta de que no podían construir su propia estación espacial y tenían que permanecer en la Estación Espacial Internacional. En un principio se hablaba de que a lo mejor en 2024 ya hubieran abandonado la estación, pero sabemos que no es así y en principio se van a mantener hasta 2030, exactamente igual que el resto de países que participan en la Estación Espacial Internacional. Pero podemos decir que en general la cooperación en la Estación Espacial Internacional ha sido fructífera y ha sido muy tranquila. De hecho, en momentos de tensión entre Estados Unidos y Rusia ha sido casi el único ejemplo de cooperación y de tranquilidad en las relaciones entre ambos países. Nunca ha habido ningún problema importante entre los astronautas que están en la estación en cualquier momento, en cualquier expedición. ¿Cuánta gente para un espacio tan reducido? Me extraña que no haya piques como en el patio del colegio.
Pues la verdad es que no hay piques. Puede que en algún momento haya habido roces entre la tripulación. Puede ser, aunque lo que dicen generalmente los astronautas es que no, es que al final son parte de un equipo, son parte de un gran equipo, de una familia que está a 450 kilómetros de la Tierra y por eso nunca se ha oído hablar de ningún conflicto, de ningún incidente en la estación entre miembros de la tripulación, a pesar de lo que pudiésemos querer creer por las relaciones entre Estados Unidos y Rusia. Eso nunca se ha visto reflejado en la tripulación, al revés, ha sido siempre un ejemplo. Quizás puede que decir un ejemplo a seguir sea demasiado, pero han sido un ejemplo de convivencia. Y es algo que también quizás sorprende teniendo en cuenta cuál es el tamaño de la Estación Espacial Internacional, porque estamos hablando de una estación que mide 109 metros de un extremo a otro, es decir, prácticamente lo mismo que un campo de fútbol. Un campo de fútbol se supone que la medida oficial es 110 metros de largo. La Estación Espacial Internacional son 109. No es mucho espacio, teniendo en cuenta que es 109 metros de largo, sí, pero no es tan ancho como un campo de fútbol el espacio habitable, y en el que además puede llegar a haber en determinados momentos hasta 11 personas, con 2 tripulaciones de las misiones de SpaceX con la cápsula Crew Dragon, que envían a 4 personas, más 3 personas de la cápsula Soyuz. En otros momentos, en vez de ser 11, son 10. 4 personas de la misión que toque de Crew Dragon y 2 cápsulas Soyuz. Es decir, la realidad es que la mayoría de jaleos, de líos que ha habido con la Estación Espacial Internacional no han tenido lugar en el espacio, sino que han tenido lugar en tierra firme, principalmente esas tiranteces a nivel político, bueno, esos enfrentamientos, de hecho, también a nivel político entre Estados Unidos y Rusia. Al final tampoco podemos olvidar que estamos hablando de un espacio reducido con personal altamente cualificado, tanto los astronautas de la Agencia Espacial Europea como los de NASA, como los astronautas rusos, son personas con una calificación elevadísima que las tripulaciones de cada parte de la expedición, es decir, las que viajan con Crew Dragon, las que viajan con Soyuz, pasan mucho tiempo juntos antes de viajar a la estación, y eso al final hace que la convivencia sea mucho más sencilla una vez están allí arriba. Es decir, la realidad es que, para bien o para mal, la mayor parte del jaleo con la Estación Espacial Internacional no es lo que sucede allí arriba, sino lo que sucede aquí abajo entre los países, especialmente Rusia y Estados Unidos. Y eso es algo que en realidad esa fricción desaparecerá en el futuro, porque una vez comience la plataforma lunar orbital, Rusia ya no va a participar ahí. Y ahí sigue, flotando en el espacio nada menos que 25 años. Es una jovenzuela. Seguro que ha visto proyectos y experimentos de todo tipo. ¿No crees, Alex? Uno de los grandes objetivos, por supuesto, en la Estación Espacial Internacional es la investigación científica. En cualquier momento que queramos plantear, hace 5 años, hoy, hace 10 años, siempre hay una cantidad enorme de experimentos en marcha en la Estación Espacial Internacional. Algunos son automáticos o prácticamente automáticos, no necesitan mucha supervisión por parte de la tripulación. En otros, la tripulación tiene que trabajar activamente para poder llevarlos a cabo. Y la verdad es que se han realizado y se están realizando experimentos de todo tipo. Son especialmente útiles aquellos en los que se aprovecha el hecho de que la Estación Espacial Internacional está en microgravedad, la exposición al espacio, y tanto a la hora de entender aspectos de la naturaleza o del universo, etcétera, como también para entender cómo se comporta el cuerpo humano, porque esa permanencia, normalmente de 6 meses, en la estación, tiene un efecto en el cuerpo humano al estar 6 meses en ingravidez, y eso se ve cuando los astronautas regresan a la Tierra y se puede observar que su masa muscular ha bajado, su masa ósea también, porque al estar flotando, su cuerpo no necesita soportar su propio peso. Son solo algunos de los ejemplos. Ya digo, hay la variedad de experimentos que se pueden llevar a cabo en la Estación Espacial Internacional es gigantesca. Hay desde estudios que se dedican a la observación del espacio a cosas como la astrobiología, es decir, el estudio de la vida en otros lugares del universo, la historia de la vida en nuestro planeta. Hay estudios sobre cómo se comportan diferentes materiales en ese entorno de microgravedad, estudios relacionados con la salud, con cómo se comporta, por ejemplo,
el tejido cardíaco cuando está en la Tierra y cuando está en el espacio, en la estación. Todo eso permite entender diferencias entre un entorno y otro, entender cómo se adapta el ser humano. También sirve como un lugar en el que poder poner a prueba tecnologías que se van a utilizar para misiones de larga duración en la Luna y en Marte. A fin de cuentas, hemos visto en ocasiones cómo se han llevado a cabo paseos espaciales para reemplazar baterías, por ejemplo. Es algo que se hizo hace unos años y que sirve en realidad como práctica, como antecámara a esas misiones en las que en la superficie de la Luna o en la superficie de Marte se va a tener que realizar algo similar. Es decir, es también un lugar donde se puede aprender mucho sobre lo que está por llegar en el futuro, pero sobre todo el gran objetivo de la Estación Espacial Internacional es ese, es el de la investigación, y también algo que quizás en habla hispana pasa más desapercibido es la educación, es la divulgación, porque hay muchos eventos por parte de la tripulación que está en la Estación Espacial Internacional para acercarla al público de todo tipo, especialmente estudiantes, porque de cuando en cuando la NASA y la Agencia Espacial Europea envían experimentos diseñados por estudiantes a la Estación Espacial Internacional. Allí los astronautas también realizan diferentes demostraciones, por ejemplo, cómo se comporta el agua en el espacio, cosas así. Es decir, también tiene una labor cultural muy importante de divulgación y de enseñar de una manera mucho más directa, mucho más amena, seguramente, cómo es el espacio. Estoy leyendo curiosidades de la estación y aquí dice que los astronautas que viven en ella, cuando vuelven a la Tierra, son un poco más jóvenes. ¿Eso es posible? ¿Voy a cambiar el Pilates por viajes a la estación? A ver, técnicamente es cierto, sí. Los astronautas que vuelven a la Tierra después de 6 meses en el espacio son algo más jóvenes que la población de la Tierra, pero el motivo está simplemente en la relatividad de Einstein, en la teoría de la relatividad. Básicamente lo que se descubrió gracias a la teoría de la relatividad de Einstein es que cuanto más nos acercamos a la velocidad de la luz, más lento pasa el tiempo, y también que cuanto más nos acercamos a un objeto masivo, lo mismo sucede, es decir, el tiempo pasa más lentamente en la superficie de la Tierra que en la Estación Espacial Internacional. Al combinar el hecho de que los astronautas están algo más lejos de la superficie de la Tierra que nosotros, estar a 450 kilómetros, y moverse mucho más rápido que nosotros, lo que se ha observado es que los astronautas al regresar a la Tierra son un poquito más jóvenes que los que nos hemos quedado en el planeta, pero no le daría mucha importancia porque la cifra específicamente es 0,005 segundos, es decir, 5 milésimas de segundo más jóvenes que nosotros. Y es por la combinación de ambos efectos, en realidad por la dilatación temporal gravitacional, es decir, esa es la que está relacionada con el paso del tiempo en función de lo cerca que estemos de un objeto masivo. Cuanto más cerca estemos de ese objeto, más lentamente pasará el tiempo, y eso nos haría pensar que pasa el tiempo más lentamente en la Tierra que en el espacio, por lo que deberían envejecer más rápido los astronautas, pero se ve contrarrestado por el hecho de viajar más rápido que nosotros, de moverse más rápido que nosotros, y en ese caso, ese efecto, el de la dilatación temporal por velocidad, tiene un efecto mayor que el de la dilatación temporal gravitacional en el caso de los astronautas, y eso hace que envejezcan un poquito más lentamente que las personas que estamos en la Tierra. Pero ya decimos, es que son 5 milésimas de segundo, no es nada especialmente significativo, y en el caso de alguien que esté 6 meses en el espacio, si fuese 9 meses sería 0,0075, es decir, 7 milésimas y media de segundo, y en el caso de un año sería 1/10 de segundo. Donde está lo realmente importante es en las diferencias que se han observado en el cuerpo de un astronauta y el de una persona normal y corriente respecto a cosas no solo como la pérdida de masa muscular y la pérdida de masa ósea, sino también a la visión, a qué sucede con la visión, a qué sucede con el envejecimiento, con lo relacionado con el hecho de hacernos mayores, porque hay síntomas, señales que se manifiestan en microgravedad que son también similares a lo que experimentamos al envejecer, y eso tiene dos lecturas. Una es entender qué sucede cuando un ser humano está en el espacio, y otra es intentar aplicar ese conocimiento para encontrar medicamentos, curas a diferentes enfermedades en nuestro planeta. Es decir, no es solo algo que permita entender mejor la vida en el espacio y qué es lo que hay que
resolver para una misión a la Luna o Marte, especialmente a Marte, en esos meses de viaje en microgravedad, sino que también es algo que repercute positivamente en todos los que estamos en la Tierra porque permite también avanzar en la medicina. ¿Te está gustando el viaje? Encuentra más destinos en elturistadelespacio.com. Estoy pensando que por la estación van pasando los años y, aunque no tiene que pasar la ITV, sí que tendrá unos objetivos y se estima que su funcionamiento termine en 2030. ¿Qué sucederá entonces? La realidad es que, lógicamente, la Estación Espacial Internacional va acumulando años, va envejeciendo, eso afecta a sus componentes y no es tan simple como reconstruir la estación de cero. Además, es que, lógicamente, lo que se busca es intentar ir más allá en las oportunidades que se presentan y el programa Artemisa desde luego era una oportunidad magnífica para plantear una estación más moderna en un lugar más lejano. Esto al final nos lleva a esa fecha de 2030, que es cuando la Estación Espacial Internacional dejará de funcionar, entre otros motivos precisamente por su edad, porque para ese entonces llevará 3 décadas en funcionamiento y ya es una instalación que incluso hoy en día está empezando a mostrar síntomas de esa edad. Así que, ¿qué sucederá cuando llegue ese momento? Lo cierto es que hace solo unos meses, en 2024, la NASA anunciaba que ya ha contratado a la compañía SpaceX de Elon Musk, que será la encargada de, cuando llegue el momento, acoplar una cápsula a la Estación Espacial Internacional, o varias, veremos qué es lo que se decide finalmente, y utilizar los propulsores de esas cápsulas para llevar la estación a una órbita mucho más baja, hacer que reentre en la atmósfera de la Tierra y que se desintegre. No todo se va a desintegrar, hay componentes de la estación que son muy grandes que terminarán cayendo a las profundidades del Océano Pacífico, concretamente en un lugar que se llama el Punto Nemo, es también conocido como el cementerio de naves espaciales, porque es el punto del océano más alejado de cualquier superficie en tierra firme. Está más o menos a unos 2.000 kilómetros de la tierra firme más cercana, así que es un lugar ideal y es allí donde la Estación Espacial Internacional pasará el resto de su existencia, igual que sucedió con la Estación Espacial Rusa Mir, que también en su momento, cuando terminó su funcionamiento, simplemente se desintegró en la atmósfera y lo que sobrevivió también se precipitó al océano. Y hasta entonces lo que se va a hacer es seguir con lo que ya se está llevando a cabo. Hay también diferentes proyectos, diferentes experimentos que están previstos. Se va a conectar algún módulo más, uno de la compañía Axiom Space, que está trabajando en esa estación espacial privada llamada Axiom Station, que esperan desplegar en esta década de 2020. Así que la Estación Espacial Internacional va a seguir teniendo actividad hasta 2030. De hecho, las tripulaciones se siguen lanzando, esas expediciones es como se llaman, y no hay ninguna señal de que esto vaya a detenerse. Al contrario, Estados Unidos de hecho espera que la compañía Boeing consiga poner en funcionamiento su cápsula Starliner para misiones tripuladas. Han hecho una misión tripulada de prueba en los últimos meses, pero bueno, no ha terminado todo lo bien que sería deseable porque por los daños que sufrió la cápsula, la tripulación tuvo que permanecer en la Estación Espacial Internacional. Sunita Williams y Barry Wilmore tuvieron que quedarse en la estación y regresarán en una cápsula de SpaceX porque Starliner se entendió que era demasiado peligrosa por los daños que había sufrido. El objetivo de Estados Unidos en realidad es ese, es tener más opciones para enviar seres humanos a la Estación Espacial Internacional, así que la actividad va a seguir allí durante muchos años y vamos a seguir viendo más experimentos, más paseos espaciales, etcétera, etcétera. Me encanta el tipo de trabajo que se hace en la Estación Espacial Internacional. Hacer unos experimentos y luego esperar a ver qué pasa mientras charlas con otros científicos. Esto sí es vida. Oye, Alex, ¿y han hecho algún descubrimiento gordo? Porque dicen que estos descubrimientos luego se convierten en cosas cotidianas en la Tierra. We need to do a little more all-weather testing. Amen. Se han conseguido muchos avances gracias a la investigación en la Estación Espacial Internacional y es algo en lo que la NASA, por ejemplo, insiste mucho porque naturalmente muchas personas se preguntan, bueno, ¿qué utilidad tiene? Si a fin de cuentas lo que pasa en el espacio, ¿de qué nos podría servir a nosotros? Lo cierto es que sirve y mucho con cosas como por ejemplo los sistemas de purificación de agua. Hay que recordar que incluso hoy en día
muchas personas en el mundo, en diferentes lugares de la Tierra, no tienen acceso a agua potable. Y gracias a la Estación Espacial Internacional y a la investigación allí, se han desarrollado sistemas de purificación de agua que en realidad proceden del sistema de purificación de agua que se desarrolló para la Estación Espacial Internacional y que permite que los astronautas que se encuentran en la estación puedan reciclar más del 90% de su agua. Es decir, estamos hablando de un sistema que sí se concibió para los astronautas, pero que ha permitido desarrollar sistemas que facilitan el acceso a agua potable a muchas personas en todo el planeta. También se ha avanzado mucho en la investigación de enfermedades gracias a lo que proporciona ese entorno tan único de la microgravedad en la Estación Espacial Internacional. Se ha avanzado en cosas como el estudio del Alzheimer, en el estudio del Parkinson, del asma incluso, o de las enfermedades cardíacas. Algo en lo que también han sido importantes los chips de tejido, que son básicamente lo que dice el nombre, chips que contienen imitaciones de tejido, son células humanas que lo que permiten es básicamente representar diferentes funciones de un órgano, y se han enviado a lo largo de los años a la Estación Espacial Internacional para entender mejor de qué manera los chips se ven afectados por la microgravedad y esas células, y eso se ha convertido en más conocimiento sobre cómo poder mejorar la salud de todos los seres humanos. También sirve, por supuesto, para poder ver cómo va cambiando la Tierra a lo largo de los años, a lo largo de las décadas ya, y permite que investigadores de todo el mundo puedan utilizar los instrumentos que hay en la Estación Espacial Internacional y puedan estudiar la masa terrestre, la vegetación, la extensión de la vegetación, cómo va cambiando, la atmósfera, y así entender mucho mejor diferentes aspectos de nuestro planeta. Y algo más reciente es también el hecho de que se está empezando a probar ya la impresión 3D en el espacio. Digo se está empezando a probar, y en realidad comenzó hace ya una década. Fue allá por 2014 cuando se realizó el primer experimento de impresión en 3D en el espacio. Es algo en lo que se está avanzando, se están realizando diferentes experimentos. En este sentido, también se ha utilizado incluso para responder a desastres naturales, porque las imágenes tomadas por la propia tripulación desde la Estación Espacial Internacional han permitido para entender hasta dónde llega el alcance de un desastre natural, por ejemplo, de una manera que no es posible ver desde la superficie del planeta. Evidentemente aquí no solo se puede utilizar la Estación Espacial Internacional, sino los muchos satélites que hay desplegados dedicados precisamente a eso, a observar la Tierra y que sirven para este tipo de actividades. Y uno de los aspectos que más gusta a muchas personas también es el de cultivar alimentos en microgravedad. Es algo que resultará muy útil en esas misiones de larga duración a Marte. El poder cultivar comida en una misión que dure 6 meses, por ejemplo, de viaje a Marte, permitirá no tener que utilizar una parte importante del cargamento de la misión para suministrar víveres a la tripulación. Es un ejemplo de cómo también incluso la comida tiene un hueco en la Estación Espacial Internacional, más allá de ser simplemente eso, comida para los astronautas. Pues yo me quedo con el experimento de la ESA de freír patatas en gravedad cero. Comer alimentos deshidratados todos los días es muy aburrido. Hay que darse un caprichito, aunque sean los fines de semana. Sí, la realidad es que la mayoría de los alimentos que consumen los astronautas en la Estación Espacial Internacional son alimentos deshidratados. ¿Por qué? Porque basta añadirles agua caliente y se puede comer en un momento, no necesita mucha preparación por parte de ellos en ese entorno de microgravedad, que siempre va a ser más complicado, pero esto no quiere decir que no haya habido experimentos más o menos curiosos, cosas como por ejemplo si se puede comer un burrito en el espacio, que es algo que hizo Chris Hadfield, bueno, entre otros, no ha sido el único astronauta. Le mandaron los ingredientes necesarios para hacer un burrito en el espacio, y lo que demostraba Chris Hadfield en ese vídeo es que sí, se podía hacer un burrito en el espacio, aunque también contaban toda la preparación para poder enviar esos ingredientes, el cómo pensar de qué manera un astronauta se puede preparar un burrito en el espacio, teniendo en cuenta que no tienen las instalaciones que puede tener cualquier persona en una cocina en su casa, y ya no digamos en un restaurante, por supuesto. También ha habido experimentos a la hora de ver cómo crecen diferentes tipos de cultivos. Por ejemplo, se ha conseguido cultivar lechuga
Y evidentemente no basta con cultivar lechuga y ya está, decir, vale, ya está, se puede comer lechuga en la estación. El siguiente paso es comprender si esa lechuga es segura para el consumo humano, y resulta que sí. Los estudios lo que dicen es que sí, que se puede cultivar lechugas en la Estación Espacial Internacional y se pueden consumir, son aptas para el consumo humano. Es un paso importante, precisamente porque lo que podría permitir, de momento no ha sucedido, pero no parece ninguna tontería pensar que pueda suceder más pronto que tarde, es que la dieta de los astronautas sea algo más variada en términos de que no sea simplemente comida deshidratada. Es verdad que la comida deshidratada que les mandan sí es variada. Lógicamente tienen nutricionistas, tienen un montón de personal que se encarga de que estén en el mejor estado de forma posible, y eso incluye la alimentación. Aunque hay que decir, no todo se hace en la Estación Espacial Internacional, porque ese experimento que mencionabas de la Agencia Espacial Europea de freír patatas en gravedad cero se hizo en vuelos parabólicos, es decir, en aviones que realizan ese vuelo parabólico durante unos segundos y permiten básicamente realizar un experimento en gravedad cero, aunque sea durante solo unos instantes. ¿Por qué? Básicamente porque es un entorno que se puede controlar con más facilidad que la Estación Espacial Internacional, y aún así, por supuesto, se hizo con muchas medidas de seguridad, en contenedores completamente cerrados para evitar cualquier tipo de accidente, porque estamos hablando de, en este caso, líquido a una temperatura muy alta que podría provocar daños muy importantes a cualquier persona que estuviese cerca si se rompiese el dispositivo. Pero la conclusión a la que se ha llegado es que en principio sí, en el espacio se podrían freír patatas, o por lo menos, si no en el espacio, en Marte desde luego se podría hacer. Así que las patatas fritas puede que sigan siendo parte de la dieta de muchos astronautas en el futuro. Ya veremos hasta qué punto es factible. ¿Y qué hay de los turistas espaciales? Desde 2001 ya ha habido varios. ¿Veremos muchos más en el futuro, Alex? La verdad es que en el momento en el que estamos grabando este programa, no se ha dicho nada sobre cuáles serán los próximos turistas que puedan visitar la Estación Espacial Internacional, pero vamos, no hay motivos para pensar que no vaya a suceder, porque ha habido varios. Desde que en 2001 Dennis Tito diese el pistoletazo de salida al turismo espacial, él se convirtió en el primer turista, es un multimillonario estadounidense que voló en abril de 2001 a la Estación Espacial Internacional, permaneció en el espacio 7 días, y uno de los últimos en visitar la Estación Espacial Internacional fue Yusaku Maezawa. Es un multimillonario japonés que es muy conocido básicamente por ser coleccionista de arte y por ser emprendedor. Es el propietario de una tienda, una cadena de moda enorme en Japón, que comenzó en 2004 y bueno, por lo que sé, no tiene rival en el país asiático, así que Maezawa, no le falta el dinero, hasta el punto de que antes de esta visita a la Estación Espacial Internacional hace unos años, se anunció que viajaría alrededor de la Luna a bordo de una nave Starship de la compañía SpaceX de Elon Musk, que todavía está en desarrollo, y eso se ha cancelado básicamente porque no está claro cuándo Starship entrará en funcionamiento a nivel comercial y cuándo podrán utilizarse estas naves para misiones tripuladas. Pero sí viajó a la Estación Espacial Internacional en diciembre de 2021, permaneció allí durante 11 días y después de su visita llegó una misión más, una misión privada de la compañía Axiom Space, llamada Axiom Mission 3, la misión Axiom 3, en la que viajaba como comandante de la misión, hay que decir, el español Miguel López Alegría, es español nacionalizado estadounidense, junto a 3 personas, Walter Viladei, italiano, Alper Gezerbci, turco, y Marcus Wandt, de Suecia, que permanecieron en la Estación Espacial Internacional durante unas 2 semanas, un poquito más de 2 semanas. Esa es la última visita de turistas espaciales a la Estación Espacial Internacional, sucedió a principios de 2024 y en principio se supone que habrá una 4ª misión de la compañía Axiom Space, entre otras cosas porque es que se dedican al turismo espacial, pero no tiene fecha concreta. Lo único que se sabe es que no será antes de primavera de 2025, pero veremos cuándo se lleva a cabo finalmente, y la comandante de esa misión será Peggy Whitson. Desde que Dennis Tito viajase a la Estación Espacial Internacional, el panorama ha cambiado mucho, porque ya no solo tenemos personas que han viajado a la Estación Espacial Internacional, sino también muchas personas que han viajado hasta básicamente el límite
de la Tierra, el punto o la región donde comienza el espacio, gracias a los vuelos de turismo espacial de dos compañías, de Blue Origin y de Virgin Galactic. En el caso de Blue Origin, sí que llega a lo que se conoce como la línea de Kármán, que es la región a 100 kilómetros donde se considera que comienza el espacio. La compañía Virgin Galactic llega un poquito más abajo, a 90 kilómetros, pero en según qué definiciones en Estados Unidos se utiliza, por ejemplo, es ahí donde comienza el espacio. En cualquier caso, hablamos de algo muy diferente a las visitas a la Estación Espacial Internacional. Y también hay que sumar a esto las misiones privadas de SpaceX. Ha habido dos, con Jared Isaacman a la cabeza, pagando básicamente esas misiones. La primera fue Inspiration 4, la última ha sido Polaris Dawn, y estas han tenido lugar íntegramente en la cápsula Crew Dragon, sin visitar la Estación Espacial Internacional, pero sí estando en órbita alrededor de la Tierra durante varios días. Esta visita a la Estación Espacial Internacional ha estado genial. Espero volver pronto por aquí. Sobre todo porque se hacen unas fotos de la Tierra espectaculares, de esas que te dan likes en Instagram. Pero bueno, creo que ya va siendo hora de pensar en nuestro próximo destino. ¿No crees? Space Shuttle Discovery still on its way to orbit after a successful ascent up through main engine cutoff. Pues sí, habrá que ir pensando en nuestro próximo destino, pero no nos vamos a alejar mucho. En realidad no nos vamos a alejar porque la Estación Espacial Internacional es la más veterana, es la más popular, pero no es la única. China, desde hace muy poquito tiempo, tiene también su propia estación espacial. Es la Estación Espacial Tiangong, también tiene tripulaciones, también tiene a sus propios astronautas en ella. Es una tripulación mucho más reducida, son 3 personas, pero también están 6 meses en la estación, como sucede con las tripulaciones que visitan la Estación Espacial Internacional, y es una estación más desconocida, pero de la que China también ha hablado en diferentes ocasiones y a lo largo de los últimos años ha dejado muy claras cuáles son sus aspiraciones, así que es una oportunidad fantástica para hablar de China, para hablar de lo que está haciendo, que es algo que a mucha gente le interesa, le llama la atención, qué planes tiene el gigante asiático y de qué manera podría llegar a competir con Estados Unidos en esa carrera espacial que se plantea a veces que ya está en marcha entre ambos países. Y es algo también que resulta muy atractivo porque no deja de ser una demostración de lo rápido que está avanzando China en su programa espacial. Está muy lejos todavía de Estados Unidos, no hay que tener ninguna duda de eso, pero está avanzando mucho, y en el campo de la exploración robótica de la Luna, el envío de naves robóticas a la Luna para estudiarla, ha avanzado mucho. De hecho, mucha de la información más interesante que se ha conseguido en los últimos años viene de esas misiones chinas, así que evidentemente también es un agente muy importante en la exploración espacial en estos tiempos modernos, así que es una oportunidad fantástica para hablar de China, de esa Estación Espacial Tiangong, pero eso será en el próximo programa del Turista del Espacio. Así que, si lo deseáis, aquí estaremos Norma y yo para contároslo. ¡Hasta luego! Gracias por volar con Space Tours, la única agencia de viajes que te llevará de vacaciones a los confines del universo desde tu imaginación. Permanece atento a los carteles porque enseguida anunciaremos tu próximo destino. ¡Adiós! Acabas de escuchar El Turista del Espacio, una producción de Game TV. Y recuerda, si no quieres perderte ningún episodio, visita elturistadelespacio.com y disfruta de todas las temporadas.